El gobierno de la tarde. Amables oyentes de esta Dosa, Esteban Delgado. Pero José Luis, ¿qué es lo que te pasa? Deja que ese talento de Esteban se proyecte. Coño. Oh, pero Esteban era animador en su juventud. Sí, yo fui animador, yo fui locutor. ¿Usted ponía música? Yo fui locutor, yo trabajé un tiempito, poco tiempo, en animación. Y fui fundador, tú sabes que yo fui fundador de... Tú eras de que yo conocí a De Esteban. la opción de las 12. No. Cuando la opción de las 12 inició, que todo el mundo estaba en prangana ahí, que no había nada. ¿Usted estuvo en la opción Ay, de yo Tú eras fui de- el primer conductor de la la opción opción de las 12? Y también Pero era. duré meses, nada más, Tú eras conductor, ¿cómo se llama? Locutor del show ese de los creadores de imágenes también, que yo lo llegué a ver Esteban en varias. No, pero mira, en serio, ¿eh? No, pero en serio, tú no eras tú, pero di la verdad, pues no te voy a decir nada. Y entonces después... Trabajo en los creadores de imágenes. Ahora, eso demuestra, insisto, que en el trabajo en general todo dignifica. El trabajo dignifica. O sea, el trabajo duro siempre ayuda, de experiencia. Aunque, Incluyendo el ser locutor de los creadores de imágenes. claro que sí. Ah, bueno, Claro ya. que sí. Entonces, ¿cuál es? ¿Por qué se Oye, avergüenza? todo lo que no es coger lo ajeno. Como Todo lo que trabajo. no es coger lo todo lo ajeno. que no sea coger lo ajeno. Trabajo y no coger lo ajeno, o mejor dicho, lo que no es ilegal. Pero Eso ganaba. siempre ¿Tú digo. sabes cuánto ganaba? 5,000 tablas ganaba cuando No, pero comenzó la 5.000 en opción. esa época era un salario. No, muchachos, no. Porque, 2,000. no, porque tú sabes cómo era. Cuando empezó ese programa, y incluso era cuando estaba iniciando ese canal, o sea, ahí no había dinero, la prosperidad que hay hoy día en el grupo Telemicro, eso, bueno, imagínate, pero en ese momento... ¿Y qué tú hacías ahí? ¿Qué tú hacías Empezó ahí? ahí sin dinero, tú sabes. ¿Qué tú hacías ahí? Presentar. Sí, tú sabes que yo era presentador. yo Está era con nosotros conductor, no el era- grupo Yarumba. Yo no era humorista ni nada de eso, ni nada, sino conductor. Tú presentabas. A Yarumba. No, Yorumba no. Los grupos esos que eran como cómico musical, algo así, ¿verdad? No, de todo, y orquesta y todo. No, cómico Ese musical, programa- la mariposa, la vaina. No, la mariposa no como La uno que banda había aquí. Macho. No, aquí había un grupo que era muy famoso. Ah, Sí, que era muy famoso, que era. Explosión. El grupo Explosión y había otro también. Sí. Bueno, el grupo Explosión, que estaba, bueno, ahí estaba Ahí, Miguel Céspedes. Raymond Pozo. Raymond Pozo no estaba. No, Raymond Miguel Pozo- Céspedes era que estaba con otro que hacía de Raymond que- Pozo comenzó en papel un show de que Drácula. tenía René Fiallo, Raymond ¿no? Pozo llegó después. O sea, Ya. Miguel Céspedes de veterano, pero Raymond Pozo llegó. Lo que pasa es que Raymond Pozo es un tipo talentoso y aparte de eso, Sumamente. disciplinado. Como Acabo de leer disciplinado. que va para Telemundo. Ahora bueno. tengo entendido. Así que bien. Ahora, ustedes vieron, señores, sacamos de abajo del talento de Sí, No, y sobre todo cuando tú te descuidas, que te están hablando de otra cosa que no voy a referir en público. trabajé de madrugada. Señores, como buenas sabes, tardes. De madrugada. el que trabaja madrugada. Buenas Pero eso tardes, no, ha pasado compañeros trabajo. y compañeras. Falta Fafa Tavera, me dijo que venía de camino, pero... Nadie rico hace radio madrugada. Nadie con cuarto. ¿eh? No, claro Nadie que con no. cuarto. Pero además- Eddie no haría radio madrugada ni matado. No, yo trabajé de madrugada. No. Yo trabajé de madrugada en horas de la madrugada. ¿Y por qué De- tú dices de- Eddie? el Porque la horario gente va a mío era- creer que Eddie tiene cuarto Yo y ahorita tenía un están los horario cobradores detrás de mí mira, saliendo de aquí. tenía un en horario fila. de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y recuerdo ¿De que cuál a cuál? de 12 de la noche a 5 de la mañana, de madrugada. Duré unos meses ahí y recuerdo que después que salí de ahí dije que jamás en mi vida vuelvo a hacer trabajo de Eso es radio madrugada. patrulla, O sea, casi. mejor tú pasas trabajo y qué sé yo, pero trabajar de noche. Tú no, sabes abogada, que eso no- mi primera radio... no es saludable. No es Mi saludable. primera radio fue aquí. Pero tempranito tú estabas. No, yo nunca tuve... ¿Tú no tuviste temprano en la Una mañana? semana duré porque Tú faltaba, y yo creo que era coincidimos Rosendo una vez aquí Tavares. temprano en la mañana. Exacto. Pero yo sí estaba en programas de televisión, comentando, comentarista, y había... estaba en un 8 del espacio. mediodía. Sí, estaba en el show del mediodía. Debiste seguir, pienso. No, porque se agotó una etapa que era un proceso Son electoral. son etapas. Y después ellos no querían que yo saliera y había que salir. Bueno, la vida a veces, las circunstancias. Bueno, marcan. compañeras y compañeros, yo quiero hablar del discurso. No, iba a ser obligatorio, claro, que cada uno de ustedes. Pero yo tengo el discurso, yo voy a hablar en dos etapas. A ver. En la colectiva y en mi comentario central. Una pregunta tonta. Voy a comenzar con una pregunta a todos. Se la hice a los muchachos, pero fuera del aire. Lo voy a hacer ahora en el aire. 125 aplausos, 8 ovaciones, son 133 veces aplaudiendo. ¿Usted cree que realmente el discurso dio 133 motivos para aplaudir? ¿O eso es parte de un protocolo No, porque había- exagerado? Oye, y dijo lo que dijo, de que una pregunta tonta. No, Claro, es tontísimo. no, Sí, habían tontísimo, 11 no, aplausos no, porque el léela, presidente se equivocó en la lectura del No, teleprompter. lo aplaudieron en algunos momentos para eso, para no avergonzarlo. No, o no sea, avergonzarlo, para no, porque a veces el darle teleprompter tiempo. va Eso más se lento o usa. más rápido que cuando tú estás leyendo el tema, se eso ha usa, que tú te ocurrido. equivocas y te aplauden. Pero el exceso de lambonería de un grupo ahí. Caramba.
El exceso de lambonería de un grupo que se ponían de pie y llamaban a todo el mundo a poner de pie, yo creo que eso se evidenció más que toda que yo voy a decir ahorita qué análisis que hay que hacer en ese discurso. 133 veces. Entonces, oye, ningún juego de pelota de 9 innings. El discurso duró 2 horas y 28 minutos. Carajo, 2 horas y media. O sea, pero ningún juego de 20 carreras, viejo. Se aplaude 133 veces, Esteban. No, ciertamente, hay muchos de esos aplausos que son Forzados. aplausos y forzados, que no son necesarios, porque tal vez lo que está anunciando no es una cosa extraordinaria ni del otro mundo. Hay aplausos que sí se justifican, cuando anunció el aumento salarial, por ejemplo, eso es un aplauso que va. Amplia que va de 911, orden. Ampliación del 911, exactamente, eso se entiende. Cuando dijo que la Punta Catalina es una realidad, también aplaudieron, y es un aplauso que se justifica. No estoy con eso queriendo darle promoción, pero ciertamente se justifica por todo lo... ¿Se justifica el qué? Escúchame, que estaba... Estamos diciendo que se justifican algunos aplausos. Hay otros que ciertamente son forzados. Mira, hay aplausos que para aquel que esté en la teta se justifican. Hay aplausos que para aquellos que procuraban hacer creer que habló de manera oculta lo que se quería escuchar sobre la reelección, también se justifica. Pero un presidente de la República, cuyo mandato de la Constitución es rendir el informe de las ejecutorias del presupuesto del año que se le aprobó anteriormente y de la proyección del año siguiente, yo entiendo que la intervención del presidente, más allá de lo que debió cumplirse con de lo que establece la Constitución, fue un discurso para mí electorero. Y yo te lo puedo detallar. Porque también hablaron de cifras como si se procurara convencer a los dominicanos de que la mayoría de cosas que se dieron ahí es reales. Y tú comienzas a buscar las estadísticas de los mismos informes que del Estado dominicano y te das cuenta que los números que se están emitiendo ahí es imposible que estén. Eso que tú estás diciendo. Mira, mientras la oposición política, y no me refiero a ti de manera directa, me refiero a la oposición política, mientras la oposición política esté criticando el discurso del presidente con base en eso, sin presentar las cifras o los datos, entonces vamos a seguir en lo mismo. Mira, decir que el discurso fue electorero, que el discurso fue populista, que el discurso fue reeleccionista, que el discurso está cargado de mentiras y de falsedades. Todo eso son argumentos inválidos. Ajá, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué? No, te voy a decir no, por qué. déjalo que yo le tengo la respuesta. No, perdón, voy a decir por qué. Él tiene razón en algo. Inválido. No, pero déjame sí, hablarte. Él tiene razón en déjame algo. hablarte. Porque tú sabes que eso es una expresión que no te da argumento, José Luis. O sea, yo fuera oposición, y yo agarro, mira, anotando, anotando. Y con datos, con números. Entonces, señores, miren, el presidente le dijo mentira al país. Cuando dijo tal cosa, la realidad no es esa. La realidad es que la verdad es esta. Cuando dijo tal cosa, entonces tú le desmontas con argumentos al presidente. Pero cuando tú le preguntas a un opositor o a un líder de oposición, ¿qué usted piensa el partido? Tú eres economista, ¿verdad? Tú eres economista. Te dicen, es un discurso relacionista. Está bien. Si tú tienes 10 segundos para responder, también tienes que dar una respuesta de 10 segundos. Una reacción vacía. Sí. ¿Tú sabes lo que hizo el PRM el año pasado? Porque si tú tienes 2 horas y media para responder, a lo mejor tú puedes detallar. ¿Por qué tú crees que Perdón, déjame decirte algo. Sí. ¿Tú sabes lo que hizo el PRM el año pasado? A mí me encantó cuando lo hizo, pero sin embargo no lo terminó. A ver. Cuando el PRM, el año pasado, yo recuerdo que el PRM le preguntaron como partido y ellos dijeron, nosotros vamos a analizar el discurso y vamos a dar un informe sobre el discurso más acabado, más detallado. Qué buena respuesta, me encantó la respuesta. Ahora, lo que no me gustó fue que finalmente nunca dieron el informe. Ahora, ¿tú me permites? O sea, porque ese tipo de discurso, no, pero espérate, cargado de manifestaciones de logro, sí, la oposición política lo que tiene que hacer es desmontarlo. No, lo que pasa es que tú no puedes desmontarlo con oye, un adjetivo. Pero espérate, lo que pasa es que si tú estás aquí, para tú contradecir lo que uno vas a decir antes de uno terminar, perdóname. ¿Tú sabes por qué? Porque termine. Lo que tú estás diciendo. Sí, pero óyeme. No, yo te entendí. Y por eso te traje los datos como tú lo quieres. Eso es lo que tú tiene que hacer la oposición. Perdóname, pero espérate. Yo te escuché. Sí. Entonces, tú me dices a mí algo que tiene lógica. Porque en el momento en que a mí la prensa me abordó también ayer, yo di una respuesta de 10 segundos acabando este discurso. De un medio que estaba. Perdóname, hermano. Perdóname. Porque los datos que dijo ahí, para tú desmontarlo y decir que es mentira, tú tienes que investigarlo. Claro. Entonces yo estoy aquí, más de 24 horas después con datos, y yo te lo voy a decir. Excelente. Y cosas que son insustentables. Le agrego a ese y te lo voy a decir ahora, que es interesantísimo, 2 cosas. Primero, porque hay muchas formas de tener la razón, y probablemente en algún sentido los dos la tienen. Ahora, Esteban,
Cuando te hacen una pregunta, un pool de prensa, tú sabes que son segundos para responder. Tu respuesta incluso va a ser incluida generalmente, y tú lo sabes muy bien porque has manejado, te conoces bien el campo de la televisión y el de los periódicos. Tu respuesta va a ser manejada es en un campo de brevedad, es en un esquema de brevedad, dentro de como dicen, una chuleta, y dentro de la presentación de una noticia se van a colocar 30 segundos donde puede haber a lo mejor 2 respuestas. Por ejemplo, esta mañana lo hacíamos en un noticiario, en un medio bastante prestigioso. Luego está el tema de que la reducción, el uso del reduccionismo, yo diría que todos lo hacen a gusto. Calificar también las respuestas de la oposición y disminuirlas a eso también es un ejercicio de reduccionismo. Pedro Catrein, por ejemplo, en el análisis del discurso de la presidencia que estaba haciendo en televisión, y mire que hay muchas cosas que Pedro Catrein dice que a mí no me gustan o me parecen tremendismos. Catrein, por ejemplo, hablaba de lo que es la rendición de cuentas. Hablaba de que un discurso de rendición de cuentas tiene en la práctica que ser la respuesta a lo hecho durante un año, léase 2018, egresos, ingresos, prioridades, faltantes, y justificar por qué cada una de esas cosas. Aquí en la práctica. Eso no es la costumbre. Bueno, pero precisamente. Después de los comerciales, yo le quiero que me permitan a Mary hacer la comparación de los datos. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso en su gobierno de la tarde. Eddie Alcántara, Esteban Delgado, un servidor José Luis Mendoza, Fafa, con quien acabamos de hablar, que está que todavía no ha salido de la cita que tiene. Mañana estará aquí con todos ustedes. Ah, perfecto. Sí, porque tú sabes que se creó una... No, muchacho, no quieras tú saber. El hermano Fafa, ustedes saben que el hermano Fafa tiene su edad, no diga más nada, tiene su edad. No voy a decir nada, no. Entonces, como él tiene su edad, edad tenemos todo. tiene que... Como yo le dije a Fafa, no puede faltar a la cita. No, a la cita, que Fafa no se puede aquí porque hay que darle un piso. No, le toca un nivel. Tú sabes que Fafa y Bienvenido tiene una relación de otro tipo. Y desde muchachito. Sí, por eso, tú le acabas de echar una vaina. Ah, Bienvenido, sí, pero por la edad. Sí. Como quiera. Ajá. Mira, no, pero son pero cosas. Está bien, háblate de tu argumento. Mira. Vamos a ver. Cuando yo escuché el discurso acuérdate que tú es un colectivo, ¿eh? Sí, no, perfecto. Si tú quieres, comienza tú. No, yo te lo digo para que tú no agarres y te eches 10 minutos ahora. Bueno, si no te da a ti, si no nos da a 3, salvo que Fafa termine su cita que tiene y llegue antes, para en 2 horas decir lo que tú quieres. Esta vaina. Está bien. Porque no quiero que me interrumpa. Si te mandaron a interrumpir, me traje un lapicero de 156 mil pesos con esta puya en hacer. Porque yo no voy a analizar el discurso. Bueno, mira, un solo punto que analizar. Lo primero es. Y no es tan positivo. Perdóname. Lo primero es. El gobierno dijo ayer en su discurso que la República Dominicana está produciendo el 85% de lo que está consumiendo. Y no es verdad. Es mucho. Porque el Banco Central de la República Dominicana, en este mismo año que pasó, dijo que nosotros tuvimos que pagar por importación de productos 11 mil millones de dólares. Lo dijo el Banco Central de la República Dominicana. No lo digo yo. Y lo pueden buscar ahí, en la web. Otro argumento. La cifra es mayor. Uno por uno. Entonces, 11 mil millones de dólares. El Banco Central ha dicho que la República Dominicana tuvo que importar en productos 11 mil millones de dólares de alimentos. Pero mira. No, 11 mil millones de dólares de alimentos. Alimentos. No se consumen solo alimentos, se consumen otras cosas. Pero cuando el presidente fue necesario importar 11 mil millones de dólares por encima para satisfacer la demanda de alimentación. Ah, bueno. Ajá, entonces, la demanda de alimentación. 11 mil millones de dólares. Espérate, yo termino. Pero dijo el Banco Central que de alimentos ahí. No, porque tú tienes que punto por punto. Pero no, punto por punto no. De alimentación. Espérate. El punto por punto no. Punto por punto no. Yo lo termino todo y tú entonces anota ahí, tú dices lo que no es así. Ok, está bien. Entonces. Muy bien. Otro caso. El gobierno dijo que creó 770 mil empleos. Ajá. Parece que se le olvida que la cifra también del Banco Central y la nómina pública, tú puedes bajar en la web. El 65% de los últimos empleos creados lo ha creado el Estado. Y lo que ha creado el sector privado han sido informal. No, el 65% no. Pero déjame terminar, por Dios. Si tú dices lo que te dé tu maldita gana. No, pero que eso está diciendo. Bueno, pues termina tú. Porque tú me dijiste que te de argumento y tú lo que tienes que buscar con datos. Pero como culmina y vamos a hacer el ejercicio. O tú no me pediste datos, te estoy dando datos. Busca lo tuyo ahí, que tú traes un aparatico ahí. No, es verdad, 65% de empleo está bien, termina. Empleos. Oye, no me interrumpa más porque muy bien, no nos vamos a entender. Muy bien. Bueno, la mayoría de los empleos que hay, formales, de gente que está revestida de la seguridad social y todos los aderezos que benefician a un empleado, la creó el Estado Dominicano. Las demás han sido empleos informales. Esa cifra están, y los economistas la han discutido y no han sido rebatidas. Mira algo.
El presidente Danilo Medina habló de un aumento salarial. Ejecutando un presupuesto deficitario, debió decirle a la sociedad dominicana ¿de dónde van a salir esos recursos? qué instituciones infuncionales que nosotros aquí hemos dicho va a cerrar para captar esos recursos e inyectarlo en el aumento a los empleados públicos que él anunció en el día de ayer, incluyendo la asistencia nueva que se creó para personas con discapacidad. Yo estoy de acuerdo con que se dé cualquier tipo de asistencia. Ahora, cuando tú tienes que aumentar los mecanismos de asistencia a ciudadanos que tú diriges, del país que tú diriges, porque tú no has sido capaz de crear los mecanismos para que ellos puedan solventar sus necesidades. Lo ha convertido en indigente. Porque todo el que tiene una tarjeta de solidaridad, Bobogaito, no califican siquiera para préstamo de electrodomésticos, porque están ahí en el Cicla. Todo, búsquenlo, para que ustedes lo vean. Lo otro es, el gobierno dijo que sacó a 1,5 millones de la pobreza. En un país que en el año 2012-2013 estaba en 32% y que ahora, hace 2 años, dijeron que estaba en 30.5%, de 10.200.000, que es el dato estadístico de personas que están pisando suelo dominicano, residiendo aquí, tú estás hablando que eso es cerca del 30% de ciudadanos que viven en condiciones de pobreza. El 30%, que equivale a cerca de 3 millones. Si tú sacaste 1,5 millones de la pobreza, tú sacaste el 50% de lo que son pobres de la pobreza. Y en cualquier país del mundo, cuando tú sacas el 50% de la pobreza, de gente que vive en estado de pobreza, tiene que sentirse. Porque lo que sacó Lula da Silva allí, que fueron a 440 millones, que equivalía a eso, a cerca de un 2 o 3% de la cantidad de habitantes que vivían en condiciones de pobreza, se sintió en Brasil, que todavía se habla de eso. Y si tú sacaste el 50% de lo que está en estado de pobreza, se había sentido en un paisito como este, de 10.200.000 habitantes que pisan suelo dominicano. Eso no es verdad. No es verdad que se sacó 1,5 millones de la pobreza, que equivale al 15%, 14.75% del universo de dominicanos que habita esto. Eso tiene que sentirse en cualquier país. Y si tú lo bajaste así, entonces nosotros tenemos solamente en estado de pobreza un 15%. Estamos equiparados. ¿Tú sabes con quién? Corea del Sur, que los vehículos ya cuando tienen 160 kilómetros los mandan a botar y nosotros los compramos para seguir dándole utilidad. Es de 13% la pobreza de Corea del Sur. De Holanda, un país que lo ponemos como ejemplo del bienestar económico, tiene un 12% de personas en estado de pobreza. Estados Unidos tiene un 13% y nosotros vimos locos por un visado y tratando de hacer residencia. Entonces este paisito tiene un 15% de personas en estado de pobreza porque usted sacó el 15% del universo dominicano aquí, de la cantidad de dominicanos que vivimos aquí. Eso no lo resiste absolutamente nadie. Otro dato, la criminalidad. Bueno, por cierto, después que él dijo que bajó el homicidio en la República Dominicana, de ayer para acá van 4 muertos. Por sicariato, incluyendo un teniente, que no han querido decirlo, pero ese teniente que iba para Yamasá, que lo mataron en Villamella, pertenece a la seguridad presidencial. Investíguenlo. Pertenece a la seguridad presidencial, que no han querido decirlo. Y no sé si están vetando los medios de comunicación para que no lo digan. Asalto a 14 personas en una fiesta. Un muerto en La Romana, a un comerciante. Acaban de matar por un acto de sicariato a uno en Punta Cana, un empresario en Punta Cana, no importa que esté involucrado en el tema que esté involucrado. O sea, vamos a hablar con datos que la sociedad tiene que sentirlo. Tiene que sentirlo. El homicidio. Homicidio frente a los actos delincuenciales tienen cierta similitud. Tal vez sí, pero no son lo mismo. No toda la actividad criminal termina en fatalidades. En fatalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo de esto? Bueno, señor presidente, los datos que se nos están emitiendo, por lo menos el ciudadano que vive aquí, si es un discurso para que vive en Orlando, que vive en otro país, para que crea que aquí esto está bien, perfecto, hay que tirarlo allá en las Naciones Unidas, pero el que está aquí no siente ese bienestar. Esas bondades que hay en la República Dominicana en los últimos 7 años, no las sienten los dominicanos. Por eso los medios de comunicación, cuando salieron a hacer preguntas, el 90% dijo no creer en lo que se dijo. Termino eso por ahora.
Entonces, Esteban, tus puntualizaciones sobre esos puntos. Bueno, ¿cuántos minutos fue que habló? Porque 6 o 7. no me digan en un Habla minuto hasta y las medio 7. que me van a cortar. Dale. Mira, óyeme bien. El gobierno dijo que creó más de 700,000 empleos en los últimos 6 años y medio. Eso es un promedio más o menos de 130,000 empleos, 150,000 empleos. Pon tus 150,000 empleos al año. De esos hay una proporción que son empleos informales, no hay dudas. Ahora, 65% de los empleos formales que se crearon en este país lo creó el Estado. O sea, ¿de dónde saca Eddie Alcántara una cifra tan absurda como esa? O sea, no hay forma de que en un país democrático, capitalista por demás, el 65% de los empleos formales lo cree el Estado. No, Y mira no hay forma ni siquiera en un estado como este. No, en este estado, de acuerdo con las estadísticas oficiales, el promedio de empleo de los empleos formales que se han creado en los últimos años, que yo he sido crítico de eso, el 29% han sido empleos estatales. El 29%. Y eso es mucho. Eso es demasiado. Aquí el Estado debería, de los nuevos empleos que se han creado, el Estado debería representar un 15% tal vez. Sin embargo, representa casi un tercio, 29-30%. Pero Eddie Alcántara dice 65%. De lo que son formales. Perdón, sí, de lo que son formales. Los formales es un 23%. No, perdón. Usted dijo 65%. Sí, del 23% que es formal total. Los empleos formales son, Sí, perdón. un 23%. Perdóneme, porque yo no lo interrumpí a usted. Sí, no, Ahora, usted está dando un dato absurdo. Y se lo digo que está dando un dato absurdo para que no lo den en otros escenarios, porque entonces No, pues yo te te voy a buscar los vas a datos. quedar mal. Puede buscarlo. Yo El te lo voy a buscar. 65% de los empleos formales que se han creado en el gobierno de Danilo Medina, de los empleos formales, alrededor del 30% son empleos estatales, no el 65%. Eso es un dato exagerado y al mismo tiempo es un dato que hace quedar mal a cualquier crítico que lo plantee. Si no hay datos entonces aquí, se va a ver como un, si no se va a ver presenta la como un prueba y los elemento de datos. ignorancia, perdón. Entonces, la pobreza, dice el presidente Danilo Medina que en el 2012 estaba en 39%. Y que la pobreza bajó al 2018, a un 25%. Dice que sacó a 1.500.000 personas de la pobreza. Claro, ese 1.500.000 personas que salieron de la pobreza no fue que pasaron a la riqueza, sino que salieron de la pobreza medida por los estándares internacionales de medición que existen. Con lo mismo que se mide la pobreza, con lo mismo que se mide la riqueza, con lo mismo que se mide cuando un país reduce la pobreza y con lo mismo que se mide también cuando el país aumenta la pobreza, como ha pasado en este país en determinado momento. Ahora, dice Eddie Alcántara, eso no se siente. Y dice, y en Brasil sí se siente. ¿Y cómo usted sabe que en Brasil sí se siente? Por Dios. El gobierno de la tarde. Álgido este debate interesante, ya las redes sociales incluso comienzan a participar en él. Antes de continuar con Esteban y luego con el propio Eddie Alcántara, además de las inferencias que estaremos haciendo nosotros sobre el tema del discurso presidencial, vámonos con la lectura de las informaciones que están siendo colocadas en el portal, en nuestro periódico digital, en Z Digital. Recuerde que puede acceder, además de la versión web, a través de la aplicación, darle seguimiento a través de allí en tiempo real a la señal, al sonido que emite, que genera esta Z101 y por supuesto también a través de ZTV de nuestra imagen. Arrancamos diciendo que el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Marino Collante Gómez, aseguró que las medidas anunciadas y dispuestas por el presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas constituyen una evolución positiva para el aparato productivo nacional por el impacto que tendrán en todos los sectores de la población dominicana. Collante hizo énfasis en las iniciativas adoptadas en términos de mejorar el salario de los servidores públicos, los bomberos y jubilados, lo cual desde su punto de vista dinamizará la economía y generará un mayor flujo del circulante. Mediante una nota de prensa, el también expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados indicó que estos anuncios reflejan una justa redistribución de las riquezas del país ante el continuo crecimiento de la economía nacional. En otra información, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, realizó este jueves un nuevo desembolso de fondos de 2 cubicaciones equivalentes a $9 millones, 684.589, que traducido en moneda nacional asciende a 484.229.495 pesos con 64 centavos a los contratistas de la presa de Montegrande. Al realizar una visita al área donde se construye la obra, el ingeniero Olgo Fernández, director ejecutivo del INDRI, advirtió a los representantes de los consorcios del consorcio Montegrande que así como el gobierno cumple con los pagos, ellos tienen que acelerar la construcción. No hay excusas para la culminación de los trabajos en el mes de abril del próximo año, como está establecido en el acuerdo con el gobierno central, advirtió el funcionario.
En una información internacional, la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un terminó hoy antes de lo previsto debido a un profundo desacuerdo en la negociación para desnuclearizar Corea del Norte, un fracaso que llena de incertidumbre el futuro del proceso de distensión. La segunda jornada de la cumbre de Hanoi comenzó con señales de sintonía entre los dos líderes, pero se cerró abruptamente sin la firma de la declaración conjunta que se había negociado con ambas partes y con la admisión de Trump de que es posible que no vuelva a reunirse con Kim en mucho tiempo. Según el presidente estadounidense, Kim le ofreció desmantelar el Centro de Investigación Nuclear de Yongbyon, donde se produce su combustible para bombas atómicas, pero a cambio pidió un levantamiento de sanciones que Washington consideró inaceptable. Estas informaciones ampliadas en Z Digital cuando volvemos nosotros al debate sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Medina, las cifras, sobre todo en materia económica y de generación de empleos, para luego continuar con algunos temas que me llaman la atención después del comentario, después de este inciso de Esteban en el debate. Sí, sobre lo que decía Eddie Alcántara, que estamos hablando de algunos elementos que se consideran que no son ciertos o que son falsos de parte del discurso del presidente Danilo Medina. Y me quedé en la parte esa donde decía Eddie Alcántara que no se siente en la República Dominicana el hecho de que haya sido sacado de la pobreza 1.500.000 ciudadanos. Entonces, que en Brasil sí se siente. Entonces, cuando dice que en Brasil sí se siente, entonces yo lo que termino de decirle es simplemente que cómo sabe que en Brasil se siente y que en la República Dominicana no se siente. Pero aparte de eso, quiero decir que los argumentos, cuando la oposición política presenta argumentos de esa naturaleza sobre el discurso del presidente Danilo Medina, a las personas que defendemos las políticas públicas del gobierno, que estamos defendiendo la política pública del gobierno, porque yo defiendo la política pública del gobierno y es porque creo en eso, así como también condeno las políticas públicas del gobierno que no han dado resultados. Entonces a nosotros hasta cierto punto, en mi caso, bueno, uno lo lamenta porque por un lado entonces vemos una oposición débil, pero por otro lado hasta nos alegra porque entonces si esos son los argumentos, al final se caen porque los propios oyentes, no los que llaman desde teléfonos celulares, que tienen servicio de teléfonos celulares, que acceden a los medios de comunicación a través de sus celulares, porque pueden pagar la factura de celular que utilizan para llamar a los medios de comunicación. No eso, sino los pobres de verdad, esos pobres de verdad que sienten que su condición económica ha mejorado, aunque mínimamente, entonces no creen ese tipo de argumentos. Ahora, finalmente sí estoy de acuerdo con Eddie en algo, lo de la inseguridad ciudadana, y lo hemos dicho aquí. El gobierno del presidente Danilo Medina no ha sido exitoso en cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana. De eso no hay duda. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con Eddie Alcántara. A pesar de los esfuerzos interesantes en materia de equipamiento, esfuerzos interesantes en procura tal vez de la reforma de la policía o esfuerzos interesantes en materia de la asistencia de emergencias, como es el caso del servicio 911, pero eso no implica una lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana. En eso ahí no hay forma de argumentar otra cosa. Ahí sí estoy de acuerdo con Eddie. Eddie Alcántara. ¿Tú sabes por qué aquí en la emisora difícilmente haya llamado a alguien para desmentirme? Porque yo nunca cojo un micrófono para inventar. Y no vengo aquí con aparaticos ni con tabletas. Pero los aparaticos son muy buenos. Sí, son buenos, pero no vengo. Yo vengo aquí, yo leo y tengo informaciones que uno va almacenando y lo dice. Mira esto. Mira esto para que tú veas. Yo nunca hablo de cifras ni hablo de cosas. Oigan eso. Oigan esto. Oigan eso. Sí. Atención, país. Tengo que hacérselo. No, porque dígalo, es capaz de dígalo. Es capaz de decirme mentiroso en el aire. No, dígalo. Periódico El Dinero. Sí, dígalo. ¿Tú sabes de dónde es articulista Esteban Delgado? Dígalo. Del periódico El Dinero. Un artículo escrito precisamente por Esteban Delgado dice lo siguiente: Estado Dominicano aporta más de la mitad de los nuevos empleos. Aquí lo tengo. Lo pueden buscar. Búscanlo. De los nuevos empleos formales. Búscanlo. Que habla exactamente de la cantidad del punto de vista porcentual. Lea los detalles. Lo voy a leer los detalles. Para que tú veas. Porque tú te estás contradiciendo tú. Yo te leo, te estoy leyendo. Mira, yo te leo. Pero está bien, pero dele para adelante. Entonces yo te estoy leyendo a ti, estoy dando los datos que tú me das en tu periódico. Pero está bien, pero entonces tú estás desmintiendo lo que estoy escribiendo. Léalo. La TSS muestra una limitación del crecimiento de la oferta laboral en el sector privado. Óyeme. La TSS muestra un limitado crecimiento de oferta laboral del sector privado. Escrito por Esteban Delgado en el periódico. Dice: el mercado laboral dominicano arrancó el año con expectativa
aparentemente positiva del crecimiento en la creación de nuevos empleos formales y generación de más empleo en el país. De acuerdo con un informe de la TCS de la Seguridad Social, ¿verdad? El 7 de diciembre del 2014, el país había generado 65.410. No, cuando quieran. Es de ahí para acá. Siga. Es de ahí para acá. Siga. Dijo 2014. No, en ese momento estaba, ¿tú sabes pero cuánto? Continúa. En ese momento, tu artículo decía, la mayoría estatales. 14.547 de los 27.000 formales que hubo, de los casi 80.000 que hubo en sentido general. Aproximadamente un 20 y pico %. Eso era en el 14. No, pero espérate. De 80.000, entonces, bueno, parece que Esteban Delgado se equivocó. De 80.000 formales que hubo en el 2014, 14.000 eran del No, te estoy leyendo primero tu periódico y después leo los otros argumentos. Lo que pasa es que los números no me están dando. No, porque yo te estoy leyendo tu periódico. Sí, pero que los números no me están dando. Está bien, pero... Di los números otra vez. Mira. Repite los números. Tú dijiste. Sí, dime. Tú dijiste, el 80 y pico % te lo saco de Guillermo Carán y Seara Hatton en otro medio escrito. Tú dijiste, la mayoría son estatales. Desde el 2014, los empleos formales que vienen creciendo son los estatales. 2014. Claro. Ese artículo se publicó en el 2014. Esteban. Y estamos en el No 2019. importa. ¿Hay alguna diferencia? ¿Ha variado? No, pero ¿No ha creado menos empleo el Estado? Pero termina de leer. Bueno. Termina de leer lo que tú estás leyendo. Que tú lo estás leyendo a tu conveniencia. No, toma, léelo tú. No lo quieres leer entero. No, pero léelo tú. léelo. No, yo estoy porque fuiste tú. Léelo, Tú tienes que recordar. léelo, Eddie, está bien. Está bien, léelo. Ahora me fue la... Léelo completo, léelo. Lee los párrafos completos. Óyeme. No, perdón. Tú dijiste 65.416 empleos formales. Ajá. De los cuales... El Estado Dominicano... están cotizando en el sistema de seguridad social en los últimos años. El Estado Dominicano, de los 27.000 empleos, 14.548. ¿Pero de cuáles 27.000 empleos? Tú dijiste 65.000. En los últimos años que tú lo estás citando. Toma, léelo. Yo te estoy citando a ti. Déjame leerlo. Dice. Déjame leerlo, ven, pero préstame para leerlo. No. Préstame, déjame leerlo. Porque déjame leerlo. Ese es tu artículo. Aquí dice, mi artículo, tú dices que yo escribí. Vamos a dice ver, aquí, ahí está el nombre tuyo. el mercado laboral dominicano arrancó el año con unas perspectivas aparentemente positivas de crecimiento de la creación de nuevas empresas y generación de más empleos en el área formal. En los primeros 2 meses de este año, 2 meses, entraron al mercado productivo nacional 984 nuevas empresas, con la generación de 14.547 empleos formales que cotizan en la Seguridad Social. O sea, en los primeros 2 meses del 2014, perdón, en los primeros 2 meses del 2014 se generaron 14.547 nuevos empleos formales. Síguelo oyendo. Un elemento poco favorable de ese ritmo de crecimiento de la oferta laboral formal es el hecho de que la mayoría de los nuevos empleos son de baja remuneración, pues el 79% de esa área que conforman una micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, sin embargo, el elemento positivo es la entrada de nuevas empresas a la formalización, lo cual puede explicarse en el hecho de que el gobierno ha propiciado nuevas empresas. De acuerdo con el informe de la Tesorería de Seguridad Social, al cierre de diciembre de 2014, en el país se habían creado 65.416 empresas formales. 65.416 empresas formales. Sigue. Cotizando al sistema, mientras que 2 meses después, al 28 de febrero de este año, es decir, de 2014, en 2 meses, la cantidad de empresas subió a 66.440. Quiere decir que aumentó en alrededor de 1.000 nuevas empresas. En tanto que el número de empleos formales también aumentó a 1.640.605 trabajadores. De 1.640.000 a 1.655.000, la mayoría estatales. Pero de los 14.547 nuevos empleos de los primeros 2 meses del año 2014, no son todos resultado de la gestión oficial en el impulso a las MIPYMES. Al sector privado, sigue. Incluso las cifras oficiales muestran que por lo menos el 51% de esos nuevos empleos, tal vez más, se crearon en entidades estatales, públicas o descentralizadas. Eso fue en el 14. O sea, perdón.
Óigame bien, señores. Oigan bien cómo Eddie Alcántara pretende tumbar los argumentos. No, pero este artículo se crea, se publica en el año 2014. Sí. Analiza los 2 primeros meses del año 2014 y dice que en los 2 primeros meses del año 2014, se crearon 14,000 nuevos empleos. Ese es tu artículo. Y de esos, perdón, sí. Ahora te voy a buscar de Sara Hatton. Perdón. Y de esos 14,000 que se crearon en 2 meses del 2014, el 51%, no el 65%, eran empleos. Eran empleos. Dice más, tal vez más. Pero perdón. Eran empleos del gobierno. Ahora bien, la tesorería de la Seguridad Social. Esa misma tesorería de la Seguridad Social. No hemos terminado. Esa misma tesorería de la Seguridad Social. Pero vamos a hablar de. No, te voy a buscar el artículo del 2018 de Sara Hatton. Ah, bueno, sí está bien. Y te lo voy a buscar. Búscalo, el artículo del 2018 de Sara Hatton. Porque eso que tú acabas de decir ahí, óyeme. Desde ahí. Da pena que tú quieras hacer un análisis tumbando mis argumentos. Un análisis, con algo que yo escribí, donde yo analicé en el 2014 los 2 primeros meses de un año. Estoy diciendo que la mayoría de empleos que se han creado, y te lo voy a demostrar. Y aquí el presidente habla de los empleos que se han creado en 6 años y medio. Claro, entonces. Por Dios, claro, entonces yo te dije a ti. Y aún así no te salió 65%. Oye, yo te dije a ti. No, yo te lo voy a buscar. Pues yo te lo voy a buscar todo. Ya yo te busqué que tú mismo dijiste que a principio, en el 2014, por lo menos los oyentes oyeron. El 51% era del sector estatal. O sea que de 2 meses, de 2 meses del año 2014. Hermano, en aumento te lo voy a buscar. De 2 meses del año 2014. Pero te lo sigo buscando, papi. Eddie, pero por Dios. Te lo sigo buscando. Eddie, por Dios, pero por Dios. Te lo sigo. Tu artículo. Haz los análisis con objetividad. No, pero tú dijiste que no ahorita. Entonces tú quedas mal. Pero tú dijiste que no ahorita. Yo dije que no. De los 700 empleos, los 700,000 empleos que ha creado el gobierno, que se han creado en el país en los últimos 6 años y medio, no es cierto que el 65% lo haya creado el gobierno. No, es que de los 770. De los 770,000, el 65% lo creó el gobierno. No, pero el 69. Por Dios. Eso es lo que tú dijiste. Pero disminúyame el 69, que es informal. Ese no me lo cuente ahí. El 69 de los 770 son informales. Son informales. Y de los formales. Más del 60 la creó el gobierno. De los 770, entonces el 65% de los formales lo creó el gobierno. Oye, Medi, sigue diciendo eso. No, yo lo estoy diciendo porque tú lo estás diciendo también aquí. Síguelo diciendo. En el 2014 tú lo decías, ya íbamos por el 51. Según tú, en el 2014, que fuiste conservador. Análisis de Dame el ejemplo. Vamos a da pena. Ahora te voy a buscar los economistas que no tienen ningún tipo de parcialidad emitiendo los datos, que te van a decir cuánto estamos. Sara Hatton. Y cuando retornemos de la pausa vamos a hablar también de otros matices. Guillermo Carán también. De otros matices. El gobierno de la tarde. De regreso al gobierno de la tarde, agradecemos a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo la invitación al acto de inauguración de la 4ª exposición comercial multisectorial. Esto es este martes 5 de marzo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por la invitación y haremos lo posible por estar allí presentes y creo que todo lo que convenga, obviamente a la generación, hablando ahora de empleos y de riqueza, siempre le damos cabida e importancia. Eddie, para culminar su argumento. Para culminar, yo leía a Esteban también en el 15 y el 16, que ya íbamos por 53. Miren lo que dice Sara Hatton en el 18, el año pasado. La mayoría de los empleos formales fue creado por el Estado Dominicano. Mire aquí. Si se compara el acumulado en tercer trimestre del año 2018 con el 2017, el empleo en la República Dominicana aumentó en 185,000 personas, pero entraron al mercado de trabajo 196,000 personas. Entraron más al mercado de trabajo de lo que encontraron empleo. El 61% de los empleos adicionales creados en el último año fue empleo en condición de informalidad. ¿Cuánto dijo ahorita? Ahí está. Búsquelo ahí mismo, que ese es el titular. Se lo repito para que lo busquen. La mayoría de los empleos formales de 2018 fue del Estado. Búsquenlo. Le digo hasta el periódico. Periódico Hoy. 61%. Esa información choca con la declaración del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien dijo el pasado miércoles en la muestra de la Cámara Americana de Comercio que el año pasado se crearon 150,000 nuevos puestos de trabajo de manera formales. Sara Hatton precisó que 6 de cada 10 empleos creados en el sector formal fueron creados por el Estado a través de nuevas instituciones e inyecciones en instituciones existentes. A su juicio, el gobierno de Danilo Medina
no puede decir cuántos empleos se crearon entre el 2013 y el 2017 porque se cambió el instrumento de medición. No son comparables las encuestas de fuerza de trabajo tradicional. Aquí está. 61% de los empleos creados en el 18. No lo digo yo, que no soy economista. Y lo busqué ahora, porque yo lo había leído anteriormente. Pero como la idea es llevar lo contrario, cuando tú haces una crítica, yo tengo que acudir a lo que ya está escrito y fue escrito, incluyendo lo mismo que dijo Esteban Delgado, incluyendo lo que él dijo. Y si hay tiempo, te busco también el estudio hecho por el economista Guillermo Carán, que la cifra que da de empleo creado por el Estado, de los nuevos empleos formales que hay, lo creó el Estado Dominicano. Ya lo saben, amables entonces, oyentes, el señor Seara Hatton, economista que merece mucho respeto, dice que el 69% de los empleos que se crearon en el año 2018 son empleos creados por el gobierno. Entonces, bueno, no, está bien. Este es un país como el señor Miguel Seara Hatton ¿Tú dice dijiste que era en el eso 51? aparece. No, perdón. En el 14. Pero perdóneme, pues yo no le interrumpí a usted. Le estoy diciendo a los amables oyentes que se lleven de esa versión. Llévense de esa versión. No, de la tuya sí no se van a llevar. Bueno, pero yo no te estoy interrumpiendo, bueno, pero terminemos. Entonces, llévense de esa versión. La versión que dice que el 65%, es más, el 69%, 61. el 61% de los empleos nuevos formales que se crearon en este país en los últimos años, lo creó el gobierno. Llévense de eso. Bueno, Llévense de eso. una acotación. No, de 10 que tiene que llevar. Una acotación sobre Que dijiste en el 14 que íbamos por el 50. Una acotación sobre este tema. Porque mi comentario sí espero que no me interrumpa para entonces ofrecer una acotación algunos sobre datos este tema. oficiales reales. Una acotación sobre este tema. Dice el presidente de la República, y lo decía más temprano, por eso voy a ser más breve para que entremos en los comentarios. Hablaba del aumento salarial, que fue quizás de esos 133 aplausos, 125 aplausos y 8 ovaciones de pie. Quizás el momento donde uno entiende que de manera más racional merece los aplausos. Cada vez que uno escucha eso, piensa en tanta gente que se lo merece, que se merece un aumento salarial, y piensa en el beneficio siempre colateral que viene cuando mejora el poder adquisitivo de quien sea. No importa si es militar, no importa si es médico, va a consumir más, podría ahorrar, podría generar excedentes, podría reinvertir. Eso está bastante bien. Ahora, no olvidemos, y es importante precisar esto para los ciudadanos y para que los políticos no pierdan de vista que los ciudadanos lo saben, que todo aumento salarial en el tren público implica usar más recursos donde muchas veces no hay. Es decir, en un presupuesto que recién se aprueba y donde tiene que buscarse un faltante vía préstamos, se está diciendo de ahora que se va a gastar más. ¿Cómo? Aumentando el salario. Perfecto. En ese sentido estaría bien porque se lo merecen muchos servidores públicos. Cuando digo muchos, ahí entro al punto B. Nunca estos aumentos salariales o creaciones de nuevas instituciones o creaciones de empleomanía están precedidas de un ejercicio de auditoría del aparato público, en el entendido de que le vamos a aumentar pero que justifique su trabajo, su presencia, permanencia, cumplimiento de horario, metas. El Estado dominicano podría pasar el filtro, el tamiz que las empresas privadas hacen antes de hacer ese ejercicio. Yo siempre he dicho, y en eso se ha basado una gran parte Primero identifican la fuente de mi participación. ¿Y quién se lo merece? ¿Quién se lo gana? ¿Quién lo justifica? ¿Y qué tenemos que hacer, obviamente, para generar mejores pagos, sobre todo a los profesionales o a quienes generan oficios y se lo han ganado? El aparato público, quiero insistir en esto, no genera riqueza. Administra la que otros generamos. Esos aumentos, al final los vamos a subsidiar, incluso quienes estén o no estén dentro de la nómina estatal. Es importante que eso se sepa y se precise. No está contenido en el actual presupuesto. Tendrá que hacerse algo, y ese algo me temo que va a ser lo de siempre. Endeudarnos más o generar nuevos arbitrios para sustentar esos aumentos, que no están precedidos, insisto, de un ejercicio sincero y honesto de auditar el Estado y saber quiénes o no se están ganando eso y quiénes están allí presentes por estar en una nominilla de un partido, quiénes están allí por H o por R. En ese sentido, es importante que esos aumentos, si bien pueden ser positivos en el fondo, en la intención, casi siempre están condenados a agravar más las condiciones en las que sostenemos un Estado que es carísimo. Por eso, para llegar a un aumento salarial en el sector privado es tan difícil, porque no puede meramente por un decreto hacerse que las empresas sean más rentables, excepto, y eso lo sabe quien gobierna y quienes le asesoran, y Esteban lo hemos abordado otras veces,
disminuir la estructura de costos. ¿Qué es lo que yo he dicho que el Estado tiene que hacer? Disminuir su estructura de costos. ¿Cómo? Ahorrándose instituciones que sobran, ahorrándose empleomanía que sobra, ahorrándose despilfarro que sobra, manteniendo una cultura de la transparencia y de la auditoría a través de Cámara de Cuentas y de Contraloría que en la práctica no se da muchísimas veces y que hace que desde un puente a una planta de energía se tenga la duda sobre su precio final y sobre qué justifica que ese sea el precio final. Los aumentos salariales pueden ser buenísimos en la intención, yo no lo dudo. E insisto que van a generar, casi siempre generan un efecto indirecto, producto del consumo, y eso a la larga es bueno. Ahora, en las condiciones que se dan hoy por hoy, sobre todo en el Estado, es bueno que se sepa, dentro de esos aplausos, que lo va a pagar, lo va a subsidiar incluso el que no está en la nómina estatal, y que los aumentos salariales, sobre todo en el mercado, en la parte privada, tienen que darse dentro de un esquema que no afecten la rentabilidad, porque al final usted pone un negocio para ser rentable. El único sitio donde eso no se da en la práctica es en el Estado Dominicano, que no importa el ejercicio deficitario, se le intenta sacar más a algo que no tiene o que no produce. Pero peor aún, tú acabas de aprobar el año pasado un presupuesto que tú estás diciendo que el Estado Dominicano no tiene la capacidad de producir esa riqueza. Y tú estás consciente de que hay un déficit Y lo que tiene que acudir a financiamientos. Exacto. Entonces, tú vas a generar un aumento en el gasto del Estado Dominicano que está ejecutando un presupuesto deficitario. Y no le dice a la sociedad dominicana, a menos que haya sido un pronunciamiento populacho, decirle, miren, ya yo eliminé tal institución que no hace nada, aquella que no economizamos tantos millones de pesos y da para que nosotros los pensionados y ahí están los cuartos. No hay nada de eso. Pausa. El gobierno de la tarde. Inquietud en Sudáfrica tras divulgarse un video de una resurrección donde supuestamente un pastor levanta a un individuo que se había ido al otro lado, Esteban. Así que a darle seguimiento porque se han vuelto locos en las redes con ese tema. Vamos a comenzar los comentarios de nuestros compañeros. Sí. Bueno, para bien de su cobrador, está de nuevo el tipo aquí, del prestamista. Vamos a arrancar los comentarios con Eddie Alcántara. Mira, estamos obligados a seguir con el discurso, pero tocando otro tipo de aristas. Una de las cosas que inquietó a la clase política nacional fue el hecho de que el presidente, muchos entienden que cuando dijo que él está dispuesto a asumir cualquier sacrificio para seguir sirviéndole a su pueblo, habló en metáfora, a estilo de como lo hacía el doctor Balaguer, Juan Bosch también, que era experto en eso. Yo recuerdo que Juan Bosch en una ocasión ya él tenía alguna dificultad y cuando decía lapicero negro, la gente interpretaba que habló del lapicero que va a firmar los decretos. O sea, ya querían interpretar lo que él decía cuando tenía cierta dificultad de retención. Y lo mismo pasaba con otros líderes también de partidos políticos que cuando tienen algún tipo de dificultad, expresan algo que tal vez no están conscientes, siempre los comilitones tratan de interpretar lo que dijo. Pero perfecto, vamos a suponer que sea cierto. Que en el fondo, el presidente haya dicho que está en disposición de abordar la Constitución de la República, producir una modificación en procura de una repostulación, que a su vez, entonces, estaría detrás de una reelección, que son cosas completamente diferentes. Repostulación, bueno, eso lo habilitaría la Constitución en un abordaje para su reforma. Ahora, los mismos que están del lado del presidente Danilo Medina han analizado qué tipo de reforma que le permita la repostulación se impregnaría en la Constitución. Ya no es que los presidentes en ejercicio tienen posibilidad de repostularse en 2 ocasiones consecutivas y nunca jamás. Ya no pueden hacer eso. Ya no pueden hablar de crear un transitorio como el 20º para decir el presidente en ejercicio al momento de la promulgación de esta Constitución no podrá presentarse ni como candidato presidencial ni presidencial, que fue un artículo colocado por Danilo para darle garantía a sus compañeros de que él no volvía más.
Es un acuerdo con todo el que era precandidato. Por eso nadie se presentó a adversarlo internamente. O sea, ya no se puede venir con ese cuento en un abordaje a la Constitución. Ya sería una reforma constitucional abriendo de forma definitiva e indefinida la reelección. Porque nadie va a creer que van a crear un 20º transitorio, no importa el articulado, el número que tenga, diciendo, no, dame esto y nunca jamás. Porque ya todo el mundo sabe que le da lo mismo y colabora cuando le da la gana. ¿Qué más traumático tener que abordarlo cada 4 años? No. La reforma conllevaría a convertir la repostulación en procura de la reelección de forma definitiva. O mejor dicho, indefinida. Es el término que cabe. Abierta, como estaba cuando el presidente Balaguer. Abierta, que generó la crisis del 94, que trajo como consecuencia la limitación de los presidentes de la República para volver a repostularse. Que decía la oposición que era el dolor de cabeza de esa Constitución. Eso es lo que va a conllevar una reforma constitucional ahora, si se refiere al tema de la reelección y de la repostulación. Eliminar de forma definitiva esa limitación. ¿Y qué conllevaría eso? Oh, Danilo Forever. Porque no se va a cansar de estar en el poder, llevan 8 años. Y ahora que él no ha querido, lo han arropado su grupo y quieren que él aborde la Constitución por segunda vez, que nadie lo ha hecho en la historia republicana del país. ¿Y qué va a ocurrir? Oh, que si se modifica la Constitución de la República, se abre el tema de la reelección para que sea de forma indefinida. Si logra repostularse y a su vez reelegirse, aquí está el inicio de una dictadura. Porque no es verdad que en el 2024 va a decir, ya yo no voy más, si la Constitución le va a permitir que él pueda volver a presentarse. Su grupo lo va a arropar para que no, usted es la salvación de esta patria. Usted tiene que seguir. Y eso va a obligar, si lo hacen, si abordan la Constitución con ese tema, para evitar que aquí el grupo, porque yo siempre he dicho que Danilo siempre quiso gobernar 8 años. Aun cuando en aquella reforma constitucional la aplastaron en el comité político, Danilo Medina era partidario del sistema norteamericano. De 8 años y para su casa. Y que me desmientan los que son del entorno de Danilo si no es así. Y lo aplastaron para aprobar el esquema del presidente Leonel Fernández, para que Leonel Fernández tuviera posibilidad de volver 4 años después. Eso fue así. Y pregúntaselo al propio Danilo Medina. Pero ahora, el abordaje implicaría eliminar ese impedimento y que la repostulación y reelección fuese de forma indefinida. Si eso ocurre, el presidente tiene que saber que la sociedad dominicana, para evitar caer en situaciones en las que han caído otros países, va a tener que unificarse totalmente para enfrentar eso. No importa los recursos que tenga el Estado. La iglesia, el empresariado nacional, los sectores sociales, la junta de vecinos, los gays, los LTV, todo el mundo va a tener que unificarse por esa vaina. Y eso crearía una situación difícil al país. Y como él dijo que sabe cuáles serían las consecuencias y el sacrificio, yo invito al presidente de los dominicanos, que es presidente mío también, porque yo soy dominicano. Y cuando emito alguna crítica, no es posición política, es porque yo entiendo que afecta a la sociedad dominicana, independientemente de que sea un militante político. Entonces, hay que medir la consecuencia del abordaje de esa Constitución. Porque cualquiera que esté decidido a enfrentar eso va a recibir el respaldo total de todos los sectores del país. Porque hay que impedir eso. Eso hay que impedirlo. Y el empresariado sabe que eso van a tener que impedirlo. Y la iglesia sabe que eso va a tener que impedirlo. Y los organismos internacionales saben que van a tener que interferir para impedirlo también. Y aunque muchos hablan de injerencia, bueno, miren, los yanquis también van a tener que intervenir para que eso no ocurra. Los rusos, los chinos, todo el mundo. Entonces las consecuencias tienen que medirla. Lo que quieren embarcar al presidente de la República en eso. Yo dije aquí hace tiempo que él no está en eso. Y si lo dije fue porque los sectores
los sectores que están en el entorno del presidente. Me lo dijeron a mí. Ahí está recibiendo presión de su grupo. Y eso es verdad. Y él es un político. Entonces no miden tampoco, no miden solamente lo favorable que sería para el entorno mantenerse en el poder más allá del año 2020. No miren solamente eso. Porque si todos los sectores se unifican para evitar que eso ocurra, y nos convirtamos aquí en un Nicaragua cualquiera, un Venezuela cualquiera, y el presidente pierde las elecciones, le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Y yo creo que el presidente es un hombre demócrata. Yo creo eso. Yo creo que él es demócrata para mí. Y siempre ha dicho que se iba para su casa. Por eso cuando esa reforma del año 2015 se aprobó, fue iniciativa de él colocar ese 20º transitorio. Pero ahora los que no se jaltan de poder lo están presionando. Y siendo usted la salvación de este pueblo. No vamos a joder todos y esto. O por si usted hizo algo que puede ser cuestionable o sancionable, es su responsabilidad, no del presidente de la República. Y sé que lo tienen acorralado su entorno, para que se aventure a hacer eso. Para que se aventure a hacer eso. Yo fuera adversario interno del presidente y decidiera aventurarse, yo le aprobaría la reforma, que ustedes van a ver la consecuencia. Ustedes van a ver la consecuencia de lo que quieren meter al presidente en esa vaina. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso y pasamos de inmediato con el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, José Luis. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, sobre el discurso del presidente Danilo Medina solamente me quiero referir, y estoy de acuerdo en algunos aspectos con los compañeros aquí, sobre el asunto del anuncio del aumento salarial de parte del gobierno. Previamente, de parte del presidente Danilo Medina. Previamente, quiero decir lo siguiente. De acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, estadísticas oficiales de la Tesorería de la Seguridad Social, que lleva un registro de los trabajadores formales, públicos y privados que cotizan a la Seguridad Social, al cierre de enero de este año, enero de este año, en la República Dominicana se registran 1.544.751 empleados del sector privado, 329.743 empleados de instituciones centralizadas del Estado y 292.105 empleados de instituciones descentralizadas del Estado. Quiere decir que en este momento, a enero de este año, en la República Dominicana están registrados como empleados cotizantes a la Seguridad Social, es decir, como empleados formales, 2.166.599 trabajadores. 2.169.599 trabajadores formales, de los cuales 621.848 son empleados del Estado, de instituciones centralizadas y descentralizadas. Hay algunos que no están incluidos en esos 621.000, como los empleados del Poder Judicial, los empleados de la UAS, los empleados del Congreso Nacional, los empleados de la Junta Central Electoral. Si usted sumara todo eso, pudieran llegar a 700.000. Ahora, 621.848 empleados formales del sector estatal, centralizado y descentralizado, equivale al 28.3% del total de empleados formales en el país. 28.3%. Al inicio de este programa hablábamos de más o menos un 29 o 30%. Esos son los empleados acumulados, todos los empleados. Esos no son los que se han creado en los últimos 6 años y medio, como dijo el presidente Danilo Medina, que se han creado 770.000 empleos en lo que lleva él de gestión. No, estoy hablando de los empleados que trabajan en la República Dominicana, formales. 2.166.599, de los cuales el 28.7%, dije 28.3 ahorita, el 28.7% son empleados del Estado. Ahora bien, vamos a suponer que el presidente Danilo Medina haya dicho, que vamos a suponer, y no voy a decir atribuirlo como verdad, vamos a suponer que los 770.000 empleos formales, o no formales, sino los 770.000 empleos que se crearon en los últimos 6 años y medio es un dato real del presidente Medina. Oiga, estoy dudando, estoy diciendo, vamos a suponer que sea real.
Ahora, de acuerdo con las estadísticas de la Seguridad Social, en los últimos 6 años y medio, aquí se ha creado un promedio de 110,000 empleos formales anual. Promedio anual, 110,000 empleos formales. Vamos entonces a asumir que de esos 110,000 empleos formales, el 30% son empleos generados por el Estado, no el 28.7%, el 30% son empleos generados por el Estado. En 6 años y medio, un promedio de 110,000 empleos formales al año daría como resultado en 6 años y medio 715,000 nuevos empleos formales. Entonces vamos a asumir que los otros 55,000 que puso el presidente de más son en la informalidad. Ahora, en la formalidad, de hecho, aquí se han creado 715,000 empleos formales. Si asumimos el 30%, no el 28%, entonces pudiéramos decir que de esos empleos formales de los últimos 6 años y medio, el Estado ha puesto 214,500. Y un 30% está por encima del promedio real. En términos reales, el Estado, de los empleos formales que se han creado en los últimos 6 años y medio, el Estado ha aportado como empleos formales alrededor del 29%, 28.7 dije del total acumulado, pero el promedio anual de los últimos años también ha sido igual, de acuerdo con lo que hemos calculado. Aún así, que el Estado aporte el 28 o 29% de los empleos formales es una exageración, o sea, es demasiado. El Estado no está para estar creando empleos, algunos y muchos de ellos incluso empleos innecesarios. Porque que nosotros tengamos una nómina estatal de casi o alrededor de 700,000 empleados es una exageración, por donde quiera que usted lo mire. En realidad, el Estado debería tener más o menos 350,000 empleos por todo, incluyendo instituciones centralizadas y descentralizadas. Pero tiene 700,000. Lo cual es una exageración. Y aún siendo una exageración, eso es, señores, menos del 30% de los empleos formales totales. Hay una confusión. ¿Cuál es la confusión? Que cuando se suman todos los empleos en la República Dominicana, nos encontramos con que los empleos formales, esos 2,166,000 empleos formales entre estatales y privados, siendo los privados más del 70%, eso representa el 44% de todos los empleos del país, porque resulta que el otro 55% son empleos informales. Entonces, ciertamente, más de la mitad de los empleos en la República Dominicana están en la informalidad. Y eso lo critican los economistas, eso lo critican los analistas, eso lo critica todo el mundo, y es criticable, ciertamente. Porque lo ideal es que todos los empleos o la mayoría sean de formalidad, para que tengan beneficios de la seguridad social y otros beneficios. Solamente quiero dejar eso claro para que la gente entienda en términos estadísticos y en términos estadísticos oficiales, no estadísticas gubernamentales, sino las estadísticas oficiales, lo que dice la Tesorería de Seguridad Social, que la integran o cuya composición cuenta con la participación tanto del sector privado como del sector público. O sea, no es un organismo técnico que lleva un levantamiento estadístico. Ahora, quiero referirme a lo que dijo el presidente de la República con relación al aumento salarial, principalmente los empleados del salario mínimo. En este momento, los empleados del salario mínimo ganan un promedio mensual de 5,177 pesos. Cuando el presidente dice que va a aumentar el salario, estaría cumpliendo con el reglamento de la ley 105.13 sobre regulación salarial de la República Dominicana. Ese reglamento lo tiene el presidente Danilo Medina en su despacho, engavetado, hace como 3 o 4 años. ¿Y ustedes saben por qué lo tiene engavetado? Porque cuando se habla de la necesidad, y ese reglamento lo que establece es que el salario mínimo estatal debería ser de 7,500 pesos mensuales, no de 10,000 como anunció el presidente Danilo Medina. Y estaba engavetado ese reglamento porque cuando se hacen los cálculos, el gobierno ha determinado que llevar el salario mínimo de los empleados del Estado, que actualmente está en 5,177 pesos, a 7,500, implicaría buscar adicionalmente cada año alrededor de 20,000 millones de pesos. Por eso entonces estoy de acuerdo con lo que dice José Luis Mendoza y con lo que dice Eddie Alcántara, en el sentido de que en este presupuesto del 2019 no se contempla un aumento salarial. Si el gobierno va a llevar los salarios mínimos, lo cual es positivo,
de 5.171 pesos mensual a 10.000 pesos el salario mínimo, y va a aumentarle un 10% a los que ganan entre 10.000 y 20.000, y le va a aumentar un 5% a los que ganan entre 20.000 y 30.000, es bastante positivo. Ahora, eso, señores, que es incluso cumplir con el mandato que establece la Ley de Regulación Salarial 105-13 en su reglamento de ajustes salariales para los que ganan el salario mínimo en el sector público. Es bastante y mucho más que justo. Ahora, mi crítica. En este momento, el gobierno del presidente Danilo Medina debe explicar de dónde se van a sacar esos más de 20.000 millones de pesos que serían necesarios, de acuerdo con lo que han informado los propios funcionarios del área económica del gobierno, que serían necesarios para poder ajustar el salario mínimo de los empleados del sector público. Eso va a implicar algún ahorro de parte del gobierno en cuanto a reducción de gastos superfluos o gastos innecesarios. Va a implicar la disolución o eliminación de algunas instituciones públicas que son innecesarias. Va a implicar la mejoría de las recaudaciones en una proporción tan elevada, lo cual dudo. Es difícil aumentar las recaudaciones en más de 20.000 millones de pesos de un año a otro. O va a implicar que el gobierno entonces va a tener que llevar al Congreso Nacional una propuesta de ley de aumento de su déficit fiscal correspondiente a este año para poder buscar prestados los recursos que se necesitarían de manera adicional para hacer el justo y el necesario aumento de los salarios del sector público en los niveles mínimos. Porque ciertamente no es posible que todavía nosotros tengamos empleados públicos devengando salarios por el orden de los 5.170 pesos mensuales. E incluso hay empleados de los ayuntamientos, de los cabildos que ganan menos, que ganan 4.000 y 3.000 pesos mensuales, como se ha dicho incluso aquí. Y así es. Entonces, esa situación debe ser explicada por el presidente Danilo Medina. Muy positivo, excelente que se haya anunciado el cumplimiento del mandato legal de la Ley de Regulación Salarial en cuanto a ajustar los salarios mínimos de los empleados del Estado. Además, de esa forma se llevaría, disculpa Eddie, de esa forma se llevaría a los niveles de salario mínimo que hoy imperan en las empresas más pequeñas del salario mínimo menor, ¿verdad? Del sector privado, que es de alrededor de 10.000 pesos mensuales. O sea que es una medida positiva. Ahora, hay que explicar la fuente económica. Cortos se quedaron. Porque la canasta familiar, según el Banco Central, la mínima es de 13.000 pesos. Es de 13.000 pesos sí. y la mediana de 21.000 pesos. Y el propio Banco Central ha predicado incluso la necesidad de llevar los salarios mínimos por lo menos al nivel de la canasta mínima, que es de 13.000 pesos mensuales. Entonces se quedó, pero o sea que es una medida positiva, pero es una medida que tiene que ser acompañada de una explicación acabada. Y esa explicación ojalá que no sea un aumento del déficit fiscal, o sea, un aumento del endeudamiento ya elevado que tenemos este año, porque el presidente está tomando y anunciando para abril de este año una medida sumamente positiva, pero con base en un gasto adicional que no está contemplado en el presupuesto general del Estado correspondiente a este año 2019. El gobierno de la tarde. Si hay un tema de nunca acabar, y ya ha sido tocado varias veces por los compañeros en el espacio, es el tema relacionado, señores, a la seguridad pública. Yo diría que si en algo, la seguridad ciudadana, como le llamamos ahora, si el Estado como concepto de Estado, sobre todo pensando del 66 para acá, con la continuidad, aunque eso tiene sus bemoles también, de los tres poderes separados, de una constitución que ha sido requete modificada, pero que guarda mucho de esa esencia. Si hay algo donde el Estado ha fracasado miserablemente es en hacer sentir a la ciudadanía segura en el ejercicio de sus rutinas individuales. No, y aparte de eso también, el Estado no le ha garantizado a los dominicanos que quien entra aquí sean personas que tienen condiciones para no alterar la condición normal de delincuencia interna. Claro, mira, por ejemplo, esta mañana a las 10 de la mañana se le dio muerte al señor Eliezer Delgado de nacionalidad. Ese es el de allá de Punta Cana. Claro, era un empresario que tenía una compañía de tours. Y equipo de construcción, de muchísimas cosas ahí en Punta Cana. Uno no sabe el origen, ni la razón, ni el móvil de la muerte. Ahora, el Estado Dominicano no sabía que ese ciudadano tenía
un expediente aperturado en la isla de Puerto Rico? ¿Cómo entra aquí? ¿Cómo entra? Digo, y ni eso justifica su muerte tampoco. Sí. No lo justifica, pero, Claro. pero mira lo que nosotros nos enteramos por fuentes internacionales, que un curioso estaba viendo un programa y nos dimos cuenta que aquí había un señor, Con el un nombre. convicto, sí. con el nombre y todo, que lo trajeron para República Dominicana. Sí. Pero vino la policía de Colombia aquí, en un operativo conjunto. Eso sí lo las recordamos, autoridades claro, sí. y decirle, mire, usted tiene un delincuente que está aquí. Yo no sé si lo sea o no, pero a mí me mandan una nota, yo se la di a Portal, en la que dice que un jurado federal emitió una acusación contra Eliezer Delgado, que en ese momento tenía el segundo apellido Ramos. Pero si tú buscas la figura de la ficha y del Se Busca, es la misma persona que acaban de darle muerte en Punta Cana. Entonces no se está depurando el que viene aquí a hacer operaciones comerciales. Vamos a suponer que no, que él no tenga que ver nada con eso y que sea un empresario próspero de verdad y que no tenga ningún tipo de vinculación a nada, porque uno no sabe cuál fue el móvil. Pero la acusación que se le hace junto a Julio Meléndez Rivera, Inocencio Santana Nieves, Raymond González Mercado, mejor conocido como Indio, y un grupo de gente en la isla de Puerto Rico acusado de introducir cerca de 1,000 kilos de cocaína procedente de Venezuela que pasó por la República Dominicana. Oye, la realidad es esa. O sea, ¿tú me estás entendiendo lo que yo te digo? Yo primero te iba a decir, porque yo te iba a decir primero, óyeme, Eddie, lo que pasa es que es difícil que determinar cuál es el origen de las personas que entran al país, con su calidad de visitante o su calidad de turista. Pero estamos hablando ciertamente de gente que viene aquí a hacer negocios. Entonces, si tú vienes aquí a hacer negocio, instalas una empresita o haces alguna inversión, se supone que debe haber algún tipo de mecanismo de descubrimiento de lo que se descubre después que lo matan, o después que se muere, después que ocurre el hecho. ¿Quién me pasa los datos? O sea, no puede ser eso. Me pasa los datos, oye bien para que tú veas. Porque se supone que el empresario en cualquier parte del mundo, donde quiera que llegue, si tú lo... Es más, en Google. Tiene que dar sus generales. Por ejemplo, tú pones Pepín Corripio, tú estando en Dubái. Te sale Pepín Corripio. Sí. Bienvenido, Rodríguez. Te sale Bienvenido, Rodríguez. Es un empresario de la un comunicación. Grande o chiquito, es un Claro, empresario. aquí ni Google buscan para darle entrada a la gente y cuando se instala y le registran en compañía. ¿Tú sabes quién me da estos datos? Lo cual hay que decir, es curioso. Hay que separar, vamos a decir, las frases como automáticas de las que son realidad. Cuidado Eddie, si la información está y se hace otra cosa a conveniencia, porque es bueno recordar que las autoridades dominicanas tienen, por ser signatarios de acuerdos internacionales, se comparten información con todos los estados, la mayoría de los que tienen relaciones diplomáticas con nosotros, Interpol, con todas esas bases de datos. Por eso usted le pueden detener una migración y entrar a una computadora y algo van a encontrar. Ahora, que lamentablemente el sistema está tan permeado, y por eso mi crítica sobre todo a la famosa lucha contra las drogas, ya que se mencionó el tema de estupefacientes, es porque la rentabilidad que genera el crimen organizado es tal que permea eso. Le dan dispensa. Obviamente. No, pero llega, por hermano. ejemplo, Mira, eso hay que pararlo. Dice, El nombre- que esto tiene una dispensa. el segundo apellido que Porque tiene. lo recomendó fulano de El tal. segundo apellido que tiene en el pasaporte venezolano, que usted sabe que Venezuela. No, es pero un te va a país- decir quién te mandó el dato. No, yo Mira voy a quién decir- me dio el dato. Tú, oí mal. Lo voy a decir. Dijo, oye, ¿quién No, me pero dio no el lo dato? proteja su fuente. No, la fuente no se va a evidenciar. No, porque Pero lo tú iba a sabes decir quién me manda los datos. voluntariamente, nadie se lo pidió. ¿Quién me manda los datos? Un empresario que se había sentado en reiteradas ocasiones para tratar de crear fuente colectiva de inversión. Y me dice, pero cara, sorprendidos están. Y me dice, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, buscando las informaciones que vienen fluyendo, me manda lo que ocurrió en Puerto Rico. Yo no sé si aquí hacía nada, pues yo no sé si no hacía nada, si era un empresario. Yo No, de eso no me de meto en eso. de hecho, ni me interesará. mira. Si esto es verdad, Si uno intuye, Eddie, que aquí no hacía nada, es un tremendo ejemplo para los jóvenes, para que los jóvenes entiendan que hay actividades de las cuales retirarse es imposible. Usted a lo mejor dice, no vuelvo a hacer tal cosa, pero te persiguen las consecuencias. No, eso es que un delincuente retirado, un narcotraficante retirado. Eso un es asesino a eso. sueldo ¿Sabe cómo ocurre eso? Sicario retirado. Sistema de protección de testigos de Estados Unidos que te mandan para un pueblo de Iowa, de Wyoming, Y te desaparecen. donde viven 5,000 gente y te buscan un trabajo llevando la cubeta de leche ordeñada Y te convierten en otra persona. sin un chele. Sí, pero te convierten en otra persona sin un chele, exactamente. entonces, ¿qué pasa? Yo digo que si eso y aún así es permeable. ¿eh? Mira, yo digo que O sea, si eso es tiene un cierto, nivel de- si eso es cierto lo que me envían, porque yo tengo la información, porque me la envían con la prueba, con la fotografía Sí, y sí, todo, y con los datos y No, y todo, porque uno confía en sus fuentes. el pasaporte y todo, yo tengo todo. Exacto. De hecho, se lo di al portal que lo tiene para que depure lo que es publicable y lo que no se puede, lo que no se puede publicar. Correctamente. Para cuidar el espacio, para cuidar todo. Pero cuando te llegan la información, tú dices, coño, pero ven acá. Si cada rato vienen autoridades de Colombia a decir, usted tiene a fulano disfrazado de empresario aquí, nos lo llevamos porque lo estamos buscando. Aquel viene y lo sueltan y viene aquí, ya tenía una empresa para que ellos...
que dicen que se fue. Más que falta de información, es la porosidad del sistema. Sí. Es la posibilidad de que alguien, como dice Esteban, o sea que lo pague directo o que le pague a quien teniendo el rango político, policial, militar, social, esa prestancia, entre comillas, mande una orden, déjeme pasar perencejo. No importa que diga No. que mató al niño Jesús. ¿Tú sabes de qué es el problema? Que se vinculan contigo que tienen una compañía de celulares. No, y queda tú manchado para de por vida. Pero Entonces, además y no solamente pero eso. Tiene que ser exactamente, tiene que haber complicidad, porque es que no es tan difícil. Pero nosotros a mí me han llegado información de gente, por ejemplo, así mismo, un inversionista, un empresario, una persona que está ofreciendo invertir en la República Dominicana y quiere reunirse con fulano de tal, que sé yo qué, a ver si tú me ayudas, que sé yo. Entonces, ¿qué uno hace? Lo primero que uno hace, y tú lo has hecho seguro, José Luis, alguien que te haya solicitado, mira, yo quiero que tú me consigas una cita con alguien, por las influencias que uno puede tener como trabajador en medio de comunicación. Y lo primero que uno hace es buscar de quién se Claro, trata. pero mira Arturo del Tiempo. Uno busca de quién se trata y dice, pero venga, que esta persona no existe, o sí existe, o yo no veo Pero datos Arturo aquí del Tiempo llega aquí aterrizable. como un próspero empresario. Nadie investigó quién era. Y lo ponen a retratarse con el presidente de la República y él mandando fotos para allá para España. No, yo estoy feliz aquí en Santo Domingo. Aquí estamos haciendo inversión. Resultado. El arma mortal en contra del presidente Leonel Fernández en ese tiempo, aunque los efectos no fueron tan Sí, pero le dio duro. Le dio duro. Le dio durísimo, eso sí. Pero aquí hubo un grupo de políticos que recibía cuarto a Figueroa Agosto y su grupo. La mayoría de que no sabía que eran narcotraficantes. O que uno dice de que era de la DEA y que estaba de que como agente encubierto. Pero hay que investigar con quién usted se junta. Hay que investigar quién entra a la República Dominicana, porque para eso tenemos los organismos de seguridad y de inteligencia. Sabrá Dios cuánta gente más hay en otro sitio que está disfrazado con el nombre de fulano de tal y lo que hace son actividades cuestionables. Entonces, si esto es verdad, yo estoy diciendo que me lo enviaron, con la fotografía y todo, pasaporte, información internacional, todo. Es más, tengo la información en inglés. La tengo en inglés. Y el expediente en inglés. También que se lo puede suministrar a quien lo quiera. Si se trata de la misma persona, entonces tenemos un fallo. Aquí hay un fallo. Y ya nosotros no podemos seguir siendo el paraíso de todo aquel que quiera venir aquí a involucrarse en temas empresariales, que en el fondo de verdad procura otra cosa menos eso. Yo creo que tenemos que revisarnos. Los organismos de seguridad del Estado tienen que revisarse. Me está pinchando teléfono para ver si un funcionario está hablando del otro, que si tiene un amante para chantajearlo. Tienen que hacer su trabajo. Yo creo en eso. Pero uno solamente emite la opinión. En la mayoría de los casos cae mal. Dice, no, pero que esto es político. Bueno, pero uno cógelo como usted quiera. Ahora, pero por lo menos que la cosa funcione ahora ahí bien. volvemos a lo mismo. Prometer soluciones en niveles de seguridad ciudadana en un momento que todo el mundo lo coge por donde quiere, es un tema que es difícil, sobre todo para quienes gobiernan un país como este, un estado como el que se ha diseñado aquí. Porque que todo eso pasa, Eddie y Esteban, es por recursos. Es por recursos. Usted no puede hablar de que le ha dado órdenes a la policía, ni que va a ser un, ¿cómo se llama? Lo que hacen 2 días y después se olvidan de eso. Un operativo. La política de operativos. La política de comisiones. Sí. De comités. No. Es un tema puro Permanente. y simple de transformar estructuras. Y transformar estructuras es simplemente inversión en construir variable cemento, en cámara, en equipos, en armas, en entrenamiento, pero sobre todo en el recurso humano. Mira, a mí me mandan. Entonces, eso, en un país como el nuestro, escúchame, Eddie, Sí. al final volvemos a lo mismo del juicio que hacíamos de los salarios. Pasa por el mismo ABC. ¿De dónde vamos a salir los recursos? ¿Nos vamos a endeudar más? ¿Vamos a seguir agrandando este déficit? ¿O vamos algún día, por Dios, a hacer la reingeniería que el Estado Dominicano necesite, que se ha pospuesto hasta el fin de los tiempos por un tema político electoral? Porque nadie quiere afectar el botín, nadie quiere afectar el pedazo de carne que tiene que repartirse entre todas las cuotas políticas que trabajan. Ese es el dilema, señores. Al final, y por eso es tan importante el tema del discurso económico. ¿Qué discurso económico representa cada quien? ¿Qué dicen los actores políticos? ¿Qué proponen? En la crítica a la oposición que muchas veces hace Esteban, que a veces no compartimos, yo en algo siempre he estado de acuerdo. Y es el hecho de que sustituir lo que hay hoy por hoy, el PLD en el gobierno, no se trata de hacer un cambio cosmético,
de morado a blanco, de morado a cualquier otro color. Se trata de sustituirlo por algo más eficiente. Así quienes vayan a eficientizar lo que actualmente se produce en el Estado, lo hagan sabiendo que hay un costo político para pagar, que no se van a seguir ganando el famoso voto barato, que por un trabajo o por un aspecto de asistencia, sobre todo clientelar, le aseguran el voto para siempre por la generación al que se lo dé. Hay que a veces sacrificar eso, que es lo fácil, que es el mango bajito, que es el atajo político, e irse por el camino más largo, más cuantioso, que más costo tiene, que no todo el mundo va a entender, pero que las generaciones futuras van a agradecer cuando anden en las calles con la misma seguridad que queremos para los turistas. No, vamos a pedirle primero para el ciudadano nativo, que luego va por un asunto de ósmosis, por un asunto natural. Automáticamente va a abarcar a los turistas. Va a asegurar Sí, al visitante, por Dios. Mira para que tú veas lo que son las cosas. Tú tienes toda la razón. Pero yo me preocupo porque, al igual que ustedes y los dominicanos, lo que queremos es que no venga alguien y más de lo contaminado que está nuestra sociedad, venga a agarrar 20 más, lo coopte, Obvio, claro. lo contamine y ya estamos en mayor peligro. Alguien me escribe, oye, pero la información es dura. Yo tengo aquí, mírala ahí, la información de la página del Departamento de Justicia del Departamento de Justicia de la DEA. Okay. O sea, el informe oficial sobre el apresamiento en el 2011, conjunto la DEA, la IC, la PRR, que es la Autoridad de Puerto Rico, Sí. arrestó de forma individual por una acusación en inglés, está de un cargamento de 1.068 kilogramos de cocaína valorado en 25 millones de dólares. Mira, Ahora, esa información no se conocía antes Mira, pero mírala aquí. del crimen. Exactamente. No se Mira, conocía. mírala. No la conocían, entonces no dijeron nada. Mírala aquí. Entonces después que ocurre el hecho, dicen, mira, déjame dar esta información a fulano. Pero se lo voy a pasar a usted y la voy a subir en el grupo. Yo acabo de pasársela a Mitri. A lo que me refiero es que tú tienes como quiera aquí un nivel de complicidad hasta por omisión. Sí, Hay se la gente que pasé. Simplemente, tal vez ni siquiera por entrar en problemas, por no tener problemas. Dicen, no, yo ni siquiera voy a Mira meterme para otro con eso. lado. Ese Mira es para otro lado. es el informe Entonces, cuando oficial. el hecho ocurre, entonces de una vez surgen toda clase de informaciones. Es el informe oficial que hizo público en el año 2011 la DEA. Y ahí están los nombres. Mayo, eso es el 10 de mayo del año 2011. Aquí están los nombres. Ahí se encuentra la persona que se llama Eliezer Delgado, que en ese momento el segundo apellido era Ramos, pero la fotografía coincide con la persona que acaban de matar, que tenía un segundo apellido diferente. Ahí está. Si se trata de la misma persona, hay una falla. Se lo acabo de mandar al portal en inglés. Aquí lo tengo. Entonces, no se sabía antes. Se investigó. ¿Cómo salió? Bueno, no sé. Pero está aquí. En el paraíso de todo el que quiere venir a hacer lo que le da la gana en este país. Entonces, tenemos que cuidarnos porque este paísito es de nosotros y después de nuestros hijos, nietos y demás aderezos. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso. Voy a agradecer públicamente a los amigos que nos envían la revista Forbes para Centroamérica y República Dominicana, que tiene por cierto en portada a David Ortiz. Hablando de béisbol y de que David Ortiz aparece en esta revista, por cierto, no solo como un exitoso exjugador de béisbol, sino hoy ya en su función de inversionista, empresario. David, como muchos ex peloteros dominicanos, ha decidido entrar al campo de los negocios. El campo de los negocios en una sociedad de mercado no garantiza el éxito para nadie. Por eso decía Friedman que es lo interesante de la economía de mercado. Lo único que le puede pasar a todos es el fracaso. Ahora, el éxito sí debe llegar para el más creativo, el más trabajador, el más esforzado, el que mejor comprenda las necesidades del mercado en un momento dado, etcétera, etcétera. Y va a ser interesante leer la experiencia de David. Por cierto, hoy repetir para los seguidores de los deportes, seguro los compañeros de Z Deporte van a dedicar mucho el espacio ahorita en la noche a esto, la firma de el señor Bryce Harper por $330 millones y 13 años con los Phillies de Filadelfia. Así que para darle seguimiento también al tema del béisbol. El tema de... ¿Iba a decir usted?
No, iba a decir algo. ¿Tema libre? Sí, pero yo, exactamente, a propósito de tema libre, iba a hacer referencia. Tú sabes que en el discurso del presidente Danilo Medina se hizo referencia a que entre las reformas que se introducirían, aparte que tiene que ver con la seguridad social, se iba a buscar la manera de reducir los niveles de rentabilidad que tienen las AFPs. Porque ese ha sido también un tema recurrente en cuanto a que las administradoras de fondos de pensiones en la República Dominicana tienen comisiones de ganancia que son muy elevadas. Yo esa parte no la entendí. Pero es bueno, sí, exactamente. Es bueno tener en claro eso, porque eso no es tan efectivo. Señores, ni malos tan salarios tan generan manejable. bajas prestaciones para todo. No, y que además hay una situación, mira, porque algunos críticos de las administradoras de fondos de pensiones hacen referencia como que las administradoras de fondos de pensiones tienen un nivel de rentabilidad de un 30%, que eso es abusivo, que eso está por encima entonces de lo que se ganan, de la rentabilidad propia que reciben los trabajadores. Y la verdad es que eso hay que fijarse bien en cómo está estructurado. La realidad es que las administradoras de fondos de pensiones reciben los fondos de pensiones y tienen el mandato de invertir esos fondos de pensiones en áreas rentables para que entonces los trabajadores obtengan un nivel de rentabilidad, un nivel de rendimiento por esas inversiones. Por eso las AFP cobran una especie de comisión, una comisión que no es alta, está dentro de los parámetros internacionales, no sé de cuánto por ciento ahora mismo. Ahora, ¿de dónde viene el llamado 30%? Que actualmente es un 25%, pero que ciertamente en términos legales es un 30%. Es que las AFP tienen el mandato de invertir los recursos de los trabajadores, los fondos de pensiones, en áreas de rentabilidad, ¿verdad? Sí. Se invierten en bonos del en Banco lo que Central, en certificado de Hacienda, en certificado de los bancos, en lo que la comisión calificadora de los fondos de la CIPEN entienda que le da más seguridad, claro. Y que le da seguridad. Ahora, ¿qué establece la normativa? La normativa establece que si las AFP invierten el dinero en un área donde el nivel de rentabilidad está por encima o resulta por encima del promedio ponderado de la tasa pasiva que pagan los bancos por las inversiones financieras, entonces le corresponde a la AFP un 30% del excedente de eso que se gana. Por ponerte un ejemplo. No, se entendió claro. Si el promedio, sí, pero bueno, te lo digo por los amables oyentes. Si el promedio ponderado de intereses que paga la banca, el promedio ponderado que paga la banca es de un 5%, y las AFP invierten los fondos de pensiones en otra área. En un rubro que genera un 8. Un rubro que generó un 8, por ejemplo. De ese 3%. Entonces, de ese 3% adicional, las AFP se cobran un 30%. Que actualmente se están cobrando un 35%. El otro 70% debe ir a los afiliados. Se queda con los afiliados. Adicional a pero mira qué pasa. Mira qué ocurre. Mira qué ocurre. O sea que, pero lo que quiero dejar claro es que no se trata de un 30% de ganancia, sino que es un 30% de comisión por el excedente. Yo te voy a decir algo. Por encima del promedio. Aquí no, claro, como que es que tiene que ser mucho, porque ese negocio busca mucho. En otro país es un 15. En otro país es un 15. Aquí nos tupamos el dedo con dos cosas. Pero lo que te digo es que cuando eso se haga, si se aplica y se reduce, que no se crean entonces que los fondos de pensiones van a aumentar. Te voy a decir por qué hay una conducta, hay un autoengaño con ese tema del debate. De ese tema. Primero yo voy a empezar diciendo que a mí no me gusta ningún modelo de ahorro obligatorio. Pero eso soy yo. Sí. Yo por eso no me gusta ni AFP, ni nada. Yo no creo en el ahorro obligatorio. Porque el ahorro obligatorio termina muchas veces, primero, contraviniendo mis propósitos, mis deseos, y segundo, le ha quitado al ciudadano, en todo el mundo, primer mundo y tercer mundo, su responsabilidad, que es la que usted tiene que desarrollar. Esa idea de proteger al ciudadano de sí mismo, lo que ha terminado es dándole muchísimo poder a los políticos precisamente sobre los recursos que no generan, y ha contribuido con generar todo este estado de cosas. Pero yo entiendo que es una discusión muy larga y vamos a tardar un siglo en llegar a donde debemos. Y está establecido. A mí no me gusta es lo que está en la ley y modelo. A mí no me gusta ningún modelo de ahorro obligatorio. Creo que los Estados Unidos, que es el único país del mundo que ha logrado en gran parte protegerse de eso, ha llegado a ser la potencia económica que es por eso. Ahora que se ve como un delito, ahora que se ve como algo malo, ahora que Bernie Sanders y otro grupo están tratando de proponer lo contrario. Pero bueno. Segundo, aquí estamos perdidos en tiempo y espacio. Señores, el problema aquí son los salarios. Y los salarios proceden de las estructuras de costos. ¿Sabes qué pasa? Salarios magros, salarios bajos, salarios no competitivos, salarios de escasez. Van a producir porcentajes de escasez para seguros y pensiones. Ni hablar de otras cosas. Eso es automático. En ese sentido, aquí, fíjense que quienes hablan de todo este tipo de cosas generalmente ignoran, evaden, a veces lo hacen sabiendo, que es lo que me molesta, que el empresariado que sostiene gran parte del tejido productivo, mediano y pequeño,
su estructura de costos no es que ha variado, es que ha variado en su contra. ¿Tú sabes qué pasa? En los últimos 20 años. ¿Tú sabes qué pasa? Que esa legislación... Y tercero, por último, Eddie, para pasar contigo. Sí. Si me permitieran a mí decir una cosa, oye, hasta preguntarla, porque es una pregunta. Todo el que critica ese modelo y que tiene todo el derecho a criticarlo, incluyendo gente muy sapiente que lo critica, ¿qué es lo que quiere sustituir con eso? Ah, porque le gusta el modelo público, quiere El sistema de quitarle el dinero, ciertamente, a esos empresarios que se lo ganan todo. ¿Páraselo a quién? Al mismo que yo no confío que maneje el erario. Sí. Al mismo que me roba de todos los impuestos que me cobra. Sí, pero mire, es que hay un problema con esa. Pero es loco que no estamos volviendo. Es que hay un problema con esa legislación. Desde el principio fue concebida para tratar de capitalizar a un sector empresarial determinado. Lo primero es que la misma ley habla de que la ganancia por el excedente debe ser de un 15 a un 30 de acuerdo a lo que determinen las AFP. Ellos se pusieron de acuerdo y por supuesto que primero aprobaron el 30 y después abrieron y van por un 30 y pico. No, están en menos de 30, están en 25 no, actualmente. Bueno, pero oye, está incluso ellas mismas bajaron a 25 cuando empezaron las críticas. Pero mira, no diga que no va a aumentar significativamente cuando ellos todos los años hablan de una ganancia de más de 4,000 millones de pesos. Que nadie se negocia por el porcentaje, claro, del porcentaje. Tú no haces negocio para perder. Claro, pero también cuando tú le ingresas 4,000 millones de pesos a 600,000 que hay acumulado, tú dices, bueno, si ciertamente se le pudiera devolver al que lo obligan a ahorrar, que estoy de acuerdo contigo. A mí no me gusta nada que me obliga entonces, a nada. Aumenta anualmente, aumenta. Ahora, lo que se están metiendo en los bolsillos, un grupo de gente que por un clic se está metiendo 4,000 millones de pesos. Bueno, y tú quieres Eddie, ¿tú quieres te diga? Tiene que ver qué representa. Perdóname, ¿qué representa? Termino y te paso. Termino y te paso. No, termino y te paso. Dime, sí. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes cómo cuando se implementó ese modelo en Chile y en otros países qué ha pasado? O que la legislación hablaba de una ganancia porcentual que iba disminuyendo de acuerdo al aumento del capital acumulado e invertido. O sea, si iba por 100,000 millones, bueno, está bien, un 30%. Si va por 200,000, tiene que reducir la ganancia porque se supone que mientras más dinero te ha acumulado y más tú pones a circular y más porcentaje, más sube tu ganancia. ¿Eso está bien? No, pero es que es demasiado exagerado el monto. No, bueno. Tal vez dirá si que te no. lo aplicaran a ti ahora, en tu oficio, tú dijeras que es un crimen. Yo no creo en esa ley. A mí tampoco, porque yo no creo no me gusta nada que le obligue a la gente a dar su dinero a otra gente. Eso no tiene varias debilidades. Una de las varias debilidades. Lo primero es que la reforma de la ley de seguridad social tiene que ser una reforma integral. Lo que es eso y obligar a la gente a comprar una marca de pantalón es lo mismo. No puede ser por pedazos. Lo otro es que de las ganancias, de las utilidades, de las ganancias que reportan las administradoras de fondos de pensiones, hay que ver qué porcentaje proviene de ese 30 o 25% que cobran de comisión por un aumento de la rentabilidad de los fondos de los trabajadores. O sea, se saca de el aumento per se que reciben los fondos de los trabajadores. Por lo tanto, si no hay un incremento en la rentabilidad de los fondos de los trabajadores, no hay entonces un incremento en la rentabilidad porque se trata de una proporción obvio, señores, salario malo. Entonces, es obvio. No pueden generar prestaciones de ningún tipo buenas. Entonces, cuando hablamos de ganancias, aquí hay 5 o 6. Aquí siempre, yo digo que aquí, aquí empezamos, este es el país donde la escalera la empezamos a hacer por arriba. Yo siempre digo, las discusiones están siempre divorciadas del eje por donde deben comenzar. El tema salarial. ¿Quiénes pagan salarios? ¿Sobre qué base usted paga un salario cuando tiene una empresa? Su rentabilidad. La proyección. ¿Cómo hacemos más rentables a medianos y pequeños empresarios? Estructura de costos. La proyección de la inflación te indica a ti que cuando tú tengas 60 y pico de años para recibir eso, no te va a servir ni por una pirina. Porque ha salido de salarios malísimos. Lo más indignante, ¿tú sabes qué es lo más indignante? No, y que así lo administre el Estado. Y además que estamos en un país donde la inflación... Lo más indignante no es fácil tú mantener un control y estabilizarlo por 20 o 30 años. Lo más indignante es que los legisladores que fueron quienes aprobaron esa legislación muy débil. se autoexcluyeron de esa legislación y tienen su propio sistema de fondos de pensiones, con un plan de pensiones donde le inyectan recursos del propio presupuesto que reciben adicional para hacer que rinda. Esos legisladores son los que tienen seguro médico internacional, seguro nacional, privado y con planes complementarios adicionales que también se lo paga el propio presupuesto que reciben. Entonces, o sea, eso es una barbaridad.
el hecho de que aquí tengamos un Congreso que aprobó un sistema de seguridad social y se excluyó de ese sistema de seguridad social pero si es tan bueno, para tenían que abrogarse ser lo un sistema primero. mejor. O sea, eso es Mira, el colmo del descaro. Y entonces son esos mismos legisladores los que salen predicando la necesidad de reformar esa legislación. Qué buena. A mí me Óyeme, hubiese, así me hubiese eso es complacido indignante. más que el presidente hubiese anunciado que iba a introducir un proyecto en el que obligaba a la AFP a devolver los recursos acumulados como si fueran depósitos obligatorios, como lo que son, en el momento en que los requiera ¿Tú sabes lo que me hubiera gustado a mí? la persona que esté involucrada. ¿Tú sabes lo que me hubiera gustado a mí? Eso es mucho más interesante, porque ahora tú vas a buscar. No, pero tú oye, tienes $1 millón de pesos y lo vas a buscar y no te lo dan. No, porque no pueden dártelo porque es un ahorro para tu Pues entonces, ¿qué vida de que Pero eso como no va quiera a tu salir para propiedad, nada? como quiera tu propiedad, pero El- no, pero el tú sabes lo que me mismo hubiera gustado a problema. mí. Ahorro Que el obligatorio, presidente ponerle hubiera condiciones dicho a en lo ese tuyo. discurso: estoy dando instrucciones a todas las instituciones del Estado para que den cumplimiento fiel del mandato legal y al mismo tiempo de la sentencia constitucional del Ah, lo Tribunal del Constitucional que manda a que los empleados del Estado tienen que ser afiliados al Senado. A mí me hubiese complacido más. Tampoco soluciona Sí, nada. pero también no soluciona, pero es una legislación. Al final le está quitando Es una- libertad al individuo. Sí, pero es una legislación. Es mejor buscar la que te convenga. Si porque es Senasa que te conviene, bien. porque Si es el diablo, no le quita bien. libertad. ¿Tú sabes por qué no le quita libertad? No, hombre, no. No le quita libertad porque entonces tú puedes tener en el Senasa lo que establece la legislación, porque lo que establece la ley es el cumplimiento de la ley. Sí. Y luego entonces tú puedes tener un plan complementario privado. Ahora, tú sabes cómo yo tuviera. Tú puedes pagar un plan complementario privado si quieres. Aparte lo que Ahora te- es un mandato legal. No, Y yo aparte entiendo. que un mandato legal, hay una sentencia de un tribunal. Y si aparte- luego no se cumple. Aparte de lo que te dije, tú sabes lo que me hubiese complacido a mí. Aparte de eso, de que pudieran devolver eso. Si el presidente no quería hacerlo, debió decir: a partir de este momento, estoy sometiendo a la mayoría congresual que tenemos un proyecto de ley en el que le autoriza a la AFP entregarle el dinero acumulado a Eddie Alcántara, No, eso es una a violación Esteban de la ley. Delgado. No, eso y viola a la ley. Tolima Mendoza para que resuelva su problema. Llévatelo. El gobierno de la tarde.